Smell Like Teen Spirit es el video que catapultó a la fama a Nirvana y que al día de hoy cuenta con más de 1.200 millones de visitas, siendo uno de los videos de rock más vistos de YouTube. Por eso hoy en El Observador Indiscreto haremos un análisis del videoclip y descubriremos todos los secretos detrás del rodaje. Samuel Bayer, que es el director, nunca había hecho un video muy importante. Él llegó a la disquera diciendo que estaba muy mal, que necesitaba trabajo, y la disquera, que era la disquera Nirvana, le propuso Nirvana y le dijo: pues mira, este grupo todavía no es muy conocido, pero parece que van a ser increíbles, así que tenga, si le sirve, cójalo, y si no le sirve, pues váyase. Entonces Samuel dijo como, bueno, pues nada, hágale, lo que sea. Se reunió con ellos y la canción elegida fue Smell Like Teen Spirit. Como ya sabemos, es el primer sencillo del Nevermind. Pero hagamos una pequeña pausa. ¿Por qué la canción se llama Smell Like Teen Spirit? La historia varía un poco, pero lo que se ha contado durante todos estos años es que en una noche de copas o de otras cosas, no sabemos, Kurt estaba con una chica de una banda de punk. Salieron, enloquecieron, se durmieron, o no sabemos si perdieron la memoria. Y al día siguiente, Kurt, al levantarse, vio que la pared estaba llena de textos. Habían escrito con un marcador y había una frase que decía Kurt smell like teen spirit, y que significa Kurt huele a espíritu adolescente. Entonces imagínense ver eso en la mente de Kurt. Eso debe haber sido como, ¿qué carajo significa esto? O sea, ¿cómo así que huele a espíritu de adolescente? Pero lo que él no sabía, lo que Kurt no sabía, era que Teen Spirit es realmente un desodorante, o era un desodorante en Estados Unidos. Digamos que conociendo un poco la historia ya no parece tan incoherente, pero pues Kurt no lo sabía. Volviendo con el videoclip, la banda le pidió al director hacer algo muy punk: decadencia, anarquía y jóvenes de colegio con ganas de destruir todo. But something strange is happening. Las referencias que le dieron fueron las películas Over the Edge de 1979, donde unos jóvenes estudiantes destruyen un colegio y luego toda una ciudad, y la película de los Ramones, Rock and Roll High School. Yo amo los Ramones, pero la película es malísima, es una basura, es un humor malísimo. Hay escenas donde las chicas porristas bailan al ritmo del punk y cantan como si fuera un musical. Y hay una escena también donde una muñeca inflable le pega a un man. Pero esto sí me hizo reír, la verdad. Bueno, con la idea clara, Nirvana salió a las calles a invitar a sus seguidores a la grabación, así quedó inmortalizado en este flyer. Los integrantes lo repartieron entre el 15 y el 16 de agosto de 1991. Además, una emisora de radio de Los Ángeles invitó a los seguidores a participar en el video. Se invitaban personas entre 18 y 25 años, pero que parecieran de colegio, que además estuvieran preparados para muchas horas de rodaje. Pero nadie estaba preparado para más de 12 horas. A ver, los videos realmente siempre son muy largos. Por lo general, un video para que quede bien hecho se necesita al menos de un día de grabación, cuando es en una sola locación. Las bandas y la gente que está invitada no está preparada para esto. Digamos que los actores de pronto sí, el director, los asistentes, pero las bandas son las que peor lo pasan, los artistas, porque muchas veces tienen que esperar a que el director cuadre el plano, mueva la cámara, muevan esto, lo otro, las luces, y la banda la pasa súper mal. Y en este caso, que había sido un grupo de personas que habían sido invitadas, que les dijeron que tenían que estar preparadas para muchas horas, la gente la verdad no lo estaba aguantando. Y al final se dice que Kurt le dijo al director como: hey, estamos mamados, acabemos con esta joda, ya han pasado más de 12 horas, déjenos destruir todo y que la gente venga y que acabe con todo esto. La gente llegó, destruyó todo y se hicieron unos planos para el final de la canción. Finalmente la grabación terminó y se pasó a la edición o montaje. Cuando la banda vio la primera versión, Kurt no quedó bastante convencido. Así que, comprometido con el proyecto, viajó hasta Los Ángeles. Se sentó con el director y el editor e hicieron varios cambios. Aquí tenemos la versión del director. Podemos ver que había un personaje que hacía como director del colegio y también un joven nerd. Sin embargo, en la versión final es mantenido el personaje nerd solo al final, cuando lo vemos amarrado
con una especie de gorro encima. Uno de los cambios más significativos fue cuando Kurt aparece sin tocar bien la guitarra, justo en el solo de la canción. Esto iba totalmente con el estilo que quería vender la banda, con esas ganas de mostrarse imperfectos, con esa idea punk. En cuanto a los detalles técnicos y visuales, tenemos un lugar que no era en realidad un colegio, era un estudio de televisión. Algo que se evidencia con la cancha de baloncesto incompleta. Desde el techo tenemos luces típicas de estudio apuntando a la banda y una luz manipulada manualmente que se dirige a los músicos y a veces al público. Uno de los detalles que se pasan desapercibidos es el mensaje que dejó Dave Grohl en su batería. Chaka, podemos leer en su bombo. Este fue un tributo que Grohl le quiso hacer a Daniel Ramos, quien usaba el seudónimo de Chaka. Daniel Ramos es un reconocido grafitero que en aquellos días había sido judicializado y encarcelado por rayar las paredes del país. Digamos que visualmente es tan importante el video que el suéter, el buzo de Kurt Cobain es considerado como el segundo atuendo más recordado, más importante de la carrera de Kurt Cobain. Y está todavía exhibido en un museo junto a la guitarra que utilizó Kurt en esta parte. Si les gusta este video, en serio me ayudan mucho si le dan like, si comparten, si le dan a la campanita. Nada, comenten qué opinan, si quieren que haga más videos de este estilo. Y nos vemos en la próxima. Larga vida al rock, larga vida urbana. Chao, chao, chao.